Señores estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de multímetro digital. Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos. Principalmente son tensión, corriente y resistencia, ¿no? La tensión lo va a medir en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Un multímetro es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas, ¿no? o electrónicas. Hace mucho tiempo que estos instrumentos digitales han reemplazado a los instrumentos analógicos, a aquellos que simplemente se podía ver la lectura mediante una aguja, ¿no? ¿Debido a qué? Ya que los multímetros digitales son de mayor precisión, fácil de poder leer, ¿no? Nos va a dar una lectura fácil. Estos multímetros digitales combinan las capacidades de prueba de los medidores unifuncionales, ¿no? El voltímetro, que es para medir voltios, el amperímetro, que es para medir amperios, y el ohmímetro, que es para medir ohmios. O sea, están en un solo aparato estas tres funciones. A menudo tienen varias características adicionales, especializadas u opcionales avanzadas. Por tanto, los técnicos con necesidades específicas puedan buscar un modelo destinado a tareas particulares. ¿Qué quiere decir? Que no solo nos van a dar estas tres magnitudes, ¿no? Sino también nos van a medir frecuencia, en otros casos, también nos van a medir temperatura, ¿no? Y nos van a medir hasta capacitancia, hasta vamos a encontrar equipos que nos puedan medir a transistores, ¿no? Se preguntarán ustedes, ¿para qué sirve un multímetro? Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general, sirven para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son medir resistencia, prueba de continuidad, mediciones de tensiones de corriente alterna y corriente continua, mediciones de intensidad de corriente alterna y de corriente continua, mediciones de capacitancia, medición de frecuencia y detección de la presencia de corriente alterna. Cada una de estas funciones están en el multímetro, ¿no? Nosotros podemos seleccionar estas funciones con un selector que cuenta este multímetro. ¿Cómo funciona un multímetro? El funcionamiento de un multímetro involucra varios instrumentos en uno solo. Por ejemplo, el voltímetro, el amperímetro, entre otros, ¿no? que están ubicados en un solo instrumento, ¿no? Lo que es importante conocer de un multímetro es saber cómo usarlo, ¿no? En principio debemos identificar lo que vamos a medir. Por ejemplo, nosotros si queremos medir tensión en corriente continua, lo que tenemos que hacer es seleccionar la letra V, que tiene encima de la letra V una rayita continua, ¿no? Y ponerlo a su máxima escala. ¿Para qué? Para de repente no llegar a malograr el equipo o a dañar el equipo, ¿no? Luego se debe conectar los cables al multímetro. El cable negro debe ir conectado en la clavija que tiene denominado COM, o sea que es un punto común, ¿no? Que es de color negro. Si queremos medir voltaje, buscamos la letra V y conectamos el cable en la clavija. O sea, el cable rojo vamos a colocar en la clavija, luego se debe conectar los otros terminales, los cables negro en la parte negativa del circuito y el rojo en la parte positiva, ¿no?
¿Qué entendemos por esto? Que nosotros ya hemos conectado el cable negro al punto común o donde dice COM, ¿no? El cable rojo vamos a conectar donde encontremos la letra V, ¿ya? Sea para alterna o continua tenemos que buscar la letra V, ¿no? En qué clavija está, porque son 3 clavijas hasta 4 clavijas lo que se tiene. Después de colocar esto vamos a colocar los dos extremos de los cables que tienen unas puntas. El lado negro, el cable negro, la punta del cable negro al lado negativo del circuito y el cable rojo al lado positivo del circuito. No debemos olvidarnos que el color negro siempre va a ser el color negativo en electrónica y el rojo va a ser el color positivo. ¿Cómo usar un multímetro? Como ya hemos explicado anteriormente en los párrafos anteriores, ¿no? Que el multímetro tiene muchos usos. Dentro de estos usos comunes son medición de tensión, resistencia e intensidad. Pasaremos a desarrollar cada uno de estos. ¿Cómo usar un multímetro? Como se explicó en los párrafos anteriores, el multímetro tiene muchos usos. Dentro de los usos más comunes que debe conocer un técnico en electricidad o electrónica son los siguientes, ¿no? Cómo medir tensión, cómo medir resistencia, cómo medir intensidad. Pasaremos a desarrollar cada uno de estos. ¿Cómo medir tensiones, ¿no? En este caso, para medir tensiones basta con conectar los cables al multímetro, dice, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que el color negro va a ser el lado común y el color rojo donde encuentren la letra V. Una vez conectada, lo que se debe hacer es coger el selector y poner en donde encontremos la letra V, ya sea en corriente continua o en corriente alterna. Simplemente es poner los dos cables, conectar al multímetro y los dos extremos poner donde queremos medir la tensión. Si es en corriente continua, a los extremos de lo que queremos medir, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la figura está indicando, ¿no? Y si es de corriente alterna, simplemente como no hay polaridad, entonces poner en los extremos de lo que queremos medir, ¿no? Ahí sí no va a importar el color, sea rojo o negro, porque no existe polaridad en corriente alterna. ¿Cómo medir resistencias, ¿no? Prácticamente el proceso es el mismo como para medir tensiones. En este caso lo único que se debe hacer es seleccionar, ¿no? Lo que vamos a medir en este caso, que es ohmios. Buscamos con el selector del multímetro y colocamos en ohmios y empezamos a medir la resistencia y nos va a dar un valor. En este caso tampoco es necesario conocer la polaridad de los cables del multímetro. Medición de intensidad. Para medir la intensidad, sí, ahí se hace un poco complicado, ¿no? Como bien sabemos, para medir tensión y para medir resistencia, el multímetro siempre se pone en paralelo a lo que vas a medir. En este caso, el amperímetro, o sea, si vas a medir intensidad, vas a seleccionar lo que es la letra A. También va a ver la rayita si es continua o es alterna, ¿no? Pero en este caso va a estar colocado en serie al circuito, como podemos ver ahí en la figura. Nosotros cuando queremos medir la corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros del lado, supongamos que tomamos del lado positivo, ya de una batería sale, vemos una resistencia, colocamos la clavija o el cable color rojo, luego va al multímetro, ¿no? A la entrada, a la clavija roja donde vemos el símbolo de ohmios,
y el cable negro va a ir colocado a la otra resistencia, y de esa resistencia va a salir al lado negativo de la batería. Entonces es un circuito en serie que estamos viendo ahí. No nos olvidemos que para medir tensiones y resistencia colocamos en paralelo, pero en este caso va a ser en serie. Partes de un multímetro, ¿no? El display es la pantalla que muestra de forma digital el resultado de la medición. Es donde se va a mostrar el valor que nos da a lo que estás midiendo. Si es una batería, cuánto de voltaje tiene, vas a poder tú visualizar en el display. El interruptor de encendido y apagado, mayormente ahí ven power, ¿no? En todos los instrumentos ahora está en inglés power. Dice tensión en corriente directa y tensión en corriente continua, ohmio, amperímetro, amperios en corriente continua, amperios en corriente alterna. Escalas para seleccionar dependiendo de la medición que quieres realizar, ¿no? O sea, si tú quieres realizar en corriente continua, en corriente alterna. Si quieres medir voltaje, quieres medir en corriente, ¿no? El selector, rueda que permite seleccionar la escala para las mediciones que se quiere realizar. Con eso vas a poder seleccionar qué es lo que quieres medir, si es tensión, o es corriente, o es resistencia, o es continuidad. El COM, o punto común, ¿no? Casquillo para enchufar el cable negro, cualquiera sea la medición que se realice. O sea, si vas a cualquiera que tú quieras medir tensión, corriente o resistencia, el cable negro va a estar siempre conectado al punto común o al COM, ¿no? Punto común. V, y ahí podemos ver el ohmio, ¿no? V y ohmio, eso es lo que van a encontrar ustedes en un multímetro, ¿no? Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir voltaje o resistencia. ¿Ya? Tenemos 10 mA, miliamperios en este caso, ¿no? Van a ver ustedes encontrar en el multímetro este número 10 y miliamperios mA. Casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir resistencia de hasta 10 miliamperios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Solo hasta 10 miliamperios. Entonces esto va a ser en corriente continua seguramente, ¿no? Y donde encuentren, si ustedes ven el 10A, es casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidad de hasta 10 amperios. Mayormente esto va a ser en corriente alterna. Ustedes van a poder encontrar todo esto en un instrumento digital, en un multímetro digital.